Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro video sobre los pesticidas. Acompáñenos a descubrir qué son, cómo se clasifican, qué contienen y cómo estos afectan a la naturaleza y a nuestra salud. Empecemos. Ahora respondamos la primera gran incógnita. ¿Qué son los pesticidas? Bueno, los pesticidas son sustancias químicas diseñadas para controlar, matar, repeler o atraer a plagas. Estas plagas pueden variar y pueden ser desde animales hasta plantas no deseadas, incluso microorganismos que dañan cultivos, transmiten enfermedades o causan pérdidas económicas. Existen diferentes tipos de pesticidas que se utilizan en la agricultura o en cualquier otro ámbito de la vida. Los pesticidas son tan diversos que se pueden clasificar de diferentes maneras. Según su función, pueden caer en diferentes categorías. La primera, los exfoliadores, provocan la caída de las hojas para facilitar la cosecha. Los secantes deshidratan tejidos vivos de insectos o partes de plantas. Los reguladores de crecimiento interfieren con hormonas a los insectos y a las plantas, alterando su crecimiento o la floración y reproducción de los mismos. Tipos de pesticidas. Existen muchos tipos de pesticidas, cada uno diseñado para combatir plagas específicas. Entre ellas podemos encontrar ejemplos como los algicidas, que matan o desaceleran el crecimiento de algas, los antimicrobianos y desinfectantes, que controlan gérmenes y microbios como bacterias o virus, los fungicidas, que combaten hongos como el moho o el mildiu, los herbicidas, que eliminan o inhiben plantas no deseadas, los insecticidas, que controlan insectos, los reguladores de crecimiento de los insectos, que interrumpen su crecimiento y su reproducción. También encontramos los rodenticidas, que matan roedores como ratones o ratas, y por último los preservantes para madera, que protegen la madera de plagas. Composición química de los pesticidas. Los pesticidas contienen al menos un ingrediente activo y otros ingredientes inertes. Los ingredientes activos eliminan o controlan las plagas, mientras que los inertes pueden tener diversas funciones como atraer a la plaga. Entre los compuestos activos se encuentran los compuestos organofosforados como el malatión, los compuestos organoclorados como el DDT, compuestos carbamatos como el CINEP y el TIRAM, piretro y piretroides sintéticos o silicio y ácido bórico. A continuación explicaré las moléculas analizadas en la situación problema y sus características. El diclorodifeniltricloroetano, también conocido como DDT, con fórmula química C14H9Cl5, tiene una persistencia alta ya que se acumula en los tejidos grasos de los organismos vivos. Una degradación lenta debido a su estabilidad química, ya que el DDT persiste durante mucho tiempo en el suelo y en el agua. Es una molécula polar, tiene una estructura compleja con dos anillos bencénicos unidos por un grupo etano. Contiene enlaces covalentes simples entre los átomos de carbono e hidrógeno, así como enlaces covalentes simples entre los átomos de carbono y cloro. Los enlaces entre los átomos de carbono en el anillo bencénico son enlaces de resonancia o enlaces dobles conjugados. Las fuerzas que aplican en esta molécula son principalmente las fuerzas de dispersión de London, también conocidas como fuerzas de Van der Waals. Oxamil, también conocido como oxamante, con una fórmula química de C10H14N2O3S, aunque no es tan persistente como el DDT, el oxamil puede permanecer en el suelo durante varias semanas. Su tasa de biodegradación depende de las condiciones ambientales y la actividad microbiana en el suelo. Es una molécula polar debido a la presencia de grupos funcionales que incluyen átomos de oxígeno y azufre que introducen una diferencia significativa en la electronegatividad. La geometría alrededor del átomo de azufre es tetraédrica y alrededor de los átomos de carbono que están en los grupos carbonilo es trigonal plana. Contiene enlaces covalentes simples y dobles en los grupos carbonilo. También tiene enlaces simples entre carbono y nitrógeno y entre carbono y azufre. Las fuerzas intermoleculares en el oxamil incluyen interacciones dipolo-dipolo debido a su polaridad y posibles enlaces de hidrógeno. El hexaclorobenceno, con una fórmula química C6Cl6, este es altamente persistente en el medio ambiente y se acumula en los tejidos grasos. Su alta estabilidad química contribuye a su persistencia y acumulación en el medio ambiente. El hexaclorobenceno es una molécula no polar, debido a la distribución simétrica de sus átomos alrededor del anillo bencénico. Contiene enlaces covalentes simples entre los átomos de carbono y cloro. Los enlaces en el anillo bencénico son enlaces de resonancia o enlaces dobles conjugados. Las fuerzas intermoleculares en el hexaclorobenceno son
predominantemente fuerzas de dispersión de London, debido a su naturaleza apolar. El disulfotón, con una fórmula química C7H8O2S2, puede persistir en el suelo y en el agua, aunque no tanto como el DDT o el hexaclorobenceno, y su biodegradación depende de las condiciones ambientales. Es una molécula polar, debido a la presencia de los grupos tiol y los grupos carbonilo, que generan una distribución desigual de la densidad electrónica. La geometría general de la molécula es irregular debido a la complejidad de la misma. Contiene enlaces covalentes simples entre carbono, oxígeno y azufre. Los grupos tiol forman enlaces covalentes simples con el carbono. Las fuerzas intermoleculares en el disulfotón incluyen interacciones dipolo-dipolo debido a la polaridad y posibles enlaces de hidrógeno. El etoprofos, con fórmula química C10H13O4PS2, tiene una persistencia moderada en el medio ambiente dependiendo de las condiciones del suelo y el agua. Su velocidad de biodegradación depende de la actividad microbiana y las condiciones ambientales también. Es una molécula polar debido a la presencia de grupos funcionales como el grupo fosforil y grupos tiol que introducen polaridad. La molécula tiene una geometría compleja alrededor del átomo de fósforo. Contiene enlaces covalentes simples entre los átomos de carbono, oxígeno, fósforo y azufre. Las fuerzas intermoleculares en el etoprofos incluyen interacciones dipolo-dipolo y posibles enlaces de hidrógeno. Aldicarb, con forma molecular C10H16N2O4S, tiende a degradarse más rápidamente en el suelo en comparación con los compuestos más persistentes como el DDT, y es relativamente rápida su biodegradación en condiciones normales. Es una molécula polar debido a la presencia de grupos funcionales como los grupos carbonilo y el grupo tiol. La geometría alrededor de los átomos de azufre y carbono es aproximadamente tetraédrica. Contiene enlaces covalentes simples y dobles. Los enlaces entre carbono, oxígeno y azufre son covalentes asimismo. Finalmente, las fuerzas intermoleculares en el aldicarb incluyen interacciones dipolo-dipolo debido a su polaridad y posibles enlaces de hidrógeno si se consideran ciertos contextos. El uso desmedido de los pesticidas puede tener graves consecuencias. En la naturaleza, los pesticidas pueden llegar a contaminar el suelo, el agua y el aire, afectando mucho a los peces, las aves, otros animales. Incluso puede llegar a cierto punto que empieza a disminuir la biodiversidad. Y a los seres humanos no les va mucho mejor, porque el uso desmedido de pesticidas puede llegar a provocar cáncer, también afecciones al sistema endocrino y al sistema nervioso, además de muchas otras enfermedades crónicas. Además de esto, el uso desmedido de los pesticidas puede llegar a hacer que las plagas generen una resistencia a lo que estamos usando para controlarlas, y esto llevará a que tengamos que hacer pesticidas aún más potentes, lo cual nos llegará a dar consecuencias aún mayores. Y yo sé que acabo de decir cosas que hacen quedar muy mal a los pesticidas, pero estos son muy importantes, tanto para la agricultura como la salud pública. Su uso adecuado, siguiendo las pautas de prevención, puede ser muy beneficioso. Sin embargo, la exposición prolongada de estos químicos puede llegar a ser perjudicial, especialmente para grupos vulnerables como los niños o como las mujeres embarazadas. Afortunadamente, como casi en todo en este mundo, existen unos reemplazos naturales para los pesticidas. Aun como no son tan usados como los normales, estos pueden ser mucho más beneficiosos para el medio ambiente. Entre ellas se encuentran el control biológico de plagas, usando organismos naturales, y el uso de extractos naturales como el NIM y el romero. En resumen, los pesticidas son una herramienta crucial en la agricultura moderna, pero su uso debe ser manejado con cuidado para minimizar el impacto negativo en el ambiente. Explorando nuevas alternativas y prácticas sostenibles, podremos proteger al medio ambiente y nuestra propia salud. Gracias por ver nuestro video. No olvides suscribirte para más contenido sobre temas importantes. Hasta la próxima.